Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué linda propuesta traigo para hoy. Súper fácil, muy barato, porque seguro que todos estos materiales o algo similar, como les cuento en el tuto, tenemos en casa y nos hacemos este regio bolso que está divino. Intervención, tela, crochet, que es lo que más nos gusta. A mí me súper divierte y me encanta que tengan esa propuesta de mezclar el crochet con otras cosas, con telas. Vieron que ya estuvimos compartiendo otro tipo de técnicas que está buenísimo y cuanto más podemos aprender, mucho mejor porque podemos incorporar el crochet a muchas más técnicas y está buenísimo también. Acá es una tela divina, hermosa, para un bolsito súper canchero. Acá guarda tutti, guardamos de todo. Yo en el tuto digo matecito y todo, pero obviamente que esto va a ir con aguja de crochet, un ovillito de lana seguro y además el matecito para ir a tomar unos mates por ahí, disfrutar del bolso, unos mates, un poco de crochet, buena vida. ¿Qué les parece si nos ponemos a realizar este bolsito divino que cuando vean los materiales van a decir ya me pongo a hacerlo? Bueno, hoy milagro, vieron que existen los milagros. Hoy atacamos a los hilos, miren qué belleza estos colores. Bueno, tenía una serie de hilos hermosos, estos muy lindos, es un hilo rústico de un grosor medio, no es el finito finito, para hacer este bolso. Y como combinaba con la tela que yo tenía, me pareció fantástico los tonos estos medios verdosos, turquesa, celeste, bueno. Obviamente que esa elección. Y acá tengo uno blanco, que es un blanco hilo de algodón con seda, muy bonito, y un amarillito que va a ser como lo han visto en las fotos, para las flores. Este amarillo es macramé. Y acá tengo este amarillo que es de algodón común, pero el finito lo podría tejer doble, como voy a hacer con este, pero la verdad me gustó más el color este amarillo, es como un poquitito más fuerte y bueno, me fui para este. Eso por un lado. Tenemos el hilo de algodón, es muy poquito lo que se utiliza, muy poquito, porque el cuerpo del bolso ya tiene bastante tela. Obviamente yo les voy a dar ciertas medidas, pero ustedes van a elegir la medida que quieran, porque obviamente que acá el bolsito lo vamos a hacer a medida, así que si es grande, pequeño, chico, ustedes van a elegir. Esta es la tela que tenía en casa, es una tela del lado de atrás, se venden mucho, ¿saben para qué? Como para manteles, bueno, en realidad para muchas cosas, para tapizar también. De este lado es una simil, es como una cuerina, algo así, plástica. Y del lado de adentro tiene felpa. Por eso ni siquiera lo forré. Es un bolso para llevar de todo. Lleva tutti, le podríamos poner. Entonces, yo les voy a mostrar ya un adelanto del bolso, pero también la opción del jean. Este es mi bolso que está adelantado porque ahora se los voy a mostrar con el jean, que también lo pueden hacer y la verdad que está fantástico. Es un rectángulo simple. Abajo le hice la costura atravesada para darle un poquito de cuerpo en la parte baja, que ahora lo vamos a ver, pero es muy simple. Por dentro tiene un bolsillo que ni siquiera yo lo cosí directamente a la parte de atrás. Ven que no está forrado, porque como tiene como una especie de felpita, me gustó. No hace falta que le pase la overlock, yo simplemente le pasé la overlock como para que quede, no sé, quede distinto, queda como más prolijito, pero no es necesario. Y el bolsillo también va a ser a gusto. Si quieren poner un bolsillo, me sobraba esta tira en la misma tela porque es todo lo que me quedó. Y para las manijas si quería aprovecharlo, saben que yo aprovecho todo. Entonces aproveché y le hice este bolsillito que ahora lo vamos a ver también para el celular, lentes, no sé, lo que ustedes quieran. Y acá elegí calarlo. Yo tengo esta caladora. Pero si ustedes no tienen, que obviamente no todo el mundo tiene por qué tampoco tenerla, le pueden hacer un festón. Ya hemos hecho varias veces bolsos y tenemos de varias formas cómo solucionar cuando queremos combinar tejido con alguna tela, en este caso esta especie
es como, no sé, como una cuerina, pero es muy muy blandita, muy maleable. Entonces para coser pueden hacer un festón y unen desde el festón el tejido. Yo tenía la caladora, entonces estuve haciendo agujeritos todo alrededor. Acá voy, miren, con mi reciclado. ¿Qué tengo acá? Estos jeans que a mí tanto me gusta reciclar, y de hecho hemos hecho varios bolsos con los jeans reciclados y hacemos lo mismo. Esto es como si estuviese con mi rectángulo. Yo corté dos piezas que en realidad de verdad tenía esto y me alcanzó para las manijitas. Esta es la manija que ahora se las voy a mostrar acá. Miren, la cosí. Es para lo que me alcanzó. Y me encantó para un bolso. Es una tela preciosa. Entonces estaba, ¿lo hago con jean o lo hago con...? Y bueno, al final me decidí por esta tela divina, pero obviamente lo pueden hacer con jean. Entonces es muy, muy simple la costura. Yo voy a poner alfileres como para que vean qué fácil que es. Obviamente que muchas que saben coser saben cómo hacer este estilo de bolsitos. Es una bolsa. Cosemos a los dos lados. Ahí. Acá también. Y en la parte baja también. Es una bolsa, es un rectángulo. Simple. Como muchas veces. Yo voy a poner alfileres. No lo voy a coser porque ya lo han visto cómo queda. Y en la parte baja también le vamos a dar una costura. O sea que vamos a coser como si fuese una especie de herradura. Y ahí les muestro. Coso acá y coso acá. Una vez que cosí esta parte de la bolsa, si ustedes lo dejan plano, así como está, a mí me gustó hacer esta costura aquí abajo, como para que tenga un poco más de cuerpo. Miren, si yo lo paro, ahí, tiene como más cuerpito y no queda chatito, pero lo pueden dejar bien plano y listo, también, no pasa nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que cosen acá, esto se abre ahí. Vamos a imaginar que está cosido, que no son alfileres. Se abre, se alinea esta costura con la de costado y se cose aquí, en línea recta. A ver, voy a buscar otro alfiler. Se cose así. Una costura acá, que esto va a ser el cuerpo del bolso. Luego, este triangulito lo cortan con la tijera y les va a quedar esta costura recta. Lo hacen de este lado y lo hacen de este lado también. Son 2 o 3 centímetros, nada más. ¿Ven? Lo dan vuelta y nos va a quedar, obviamente que acá también, acá arriba le van a hacer una especie de dobladillito y va una costura. Es muy simple, muy, muy simple. Pero bueno, siempre hay alguien que se está iniciando hasta con la costura. Yo lo voy a dar vuelta para que ustedes puedan verlo. No lo iba a hacer a esto, pero quiero que lo vean cómo queda, porque es muy fácil. ¿Ven? Miren. Cosí en forma de U, junté las dos costuras para que me haga el piquito, lo cosí y lo corté. Entonces, esta es la parte baja que va a tener. Acá está el bolsillo del lado de adentro, por si lo quieren ver. Era una tira, le hice 2 pliegues. Acá me gustó, le hice una costurita muy finita, pero no es necesario si no quieren. Pero le hice 2 pliegues, pueden hacer uno solo al medio y hacen 2 bolsillos. Es simple, básico, muy básico. Bueno, me quedo a dar vuelta a esto. Acá estoy, acá volví con este bolsito. La costura se nota, pero como esta es la parte que yo voy a llevar hacia adentro, no me preocupo. Y acá tengo la tirita esta. Esta tirita, miren cómo la cosí. Lo voy a poner acá porque por ahí por la mesa no se ve. Lo doblo ahí. Esto como no necesita, yo les decía, no se deshilacha, no necesita una overlock. Lo unen ahí, le pasan una costura todo a lo largo y la otra costura de este lado. Entonces les va a quedar una tirita así cosida. ¿Ven? Acá está al lado del corte. Este va a ser el lado del frente, que luego lo vamos a unir al tejido. Recuerden que acá viene la combinación de tejido. Así que ustedes van a decidir el ancho, el alto. La quieren hacer más bajo y más tejido, puede ser también. Ustedes van a decidir.
¿sí? Esto yo lo voy a coser después porque ahora nos vamos a volcar para tejer la parte tejida. La parte tejida. Yo les mencioné que voy a tejer con este blanco hermoso. Lo voy a tejer doble porque no es muy grueso. Es hilo de algodón con seda porque también es lo que tenía. No tenía en blanco de este, pero como este queda precioso, vamos para adentro. Incluso este que es macramé también lo voy a mezclar para las flores. Vamos para adentro. Entonces, este hilo, aguja 3,5. Elegí 3,5 para este grosor, anda muy bien. Podría llegar a ser un 4, es un poquito grueso un 4, pero un 3,5 para este grosor que es medio, anda bien. ¿Y qué otra cosa vamos a necesitar? En mi caso no es necesario, pero el toque se lo dieron estas mostacillas al centro de las flores, porque son flores tan simples que son hermosas, pero quería levantarlas, entonces les apliqué con silicona en frío. Las pueden coser, vieron que yo soy fanática de coser todo siempre, pero en esta ocasión las pegué con esta silicona en frío, no se despegan para nada, es fuertísimo, así que ya lo voy dejando por ahí. Ustedes busquen obviamente con los tonos que, si es que le quieren poner mostacillas, que ya van a ver las otras opciones, con los tonos del fondo de tela, obviamente. Bueno, eso por otro lado. Tenemos aguja, ahora, ¿qué les voy a mostrar? La medida de mi bolso. El ancho, 36 centímetros. El alto, que todavía falta el tejido. Por eso no lo quise hacer tan alto. Podría ser hasta más corto, si lo desean. Y le agregan más tejido. Y el alto mide unos 27 centímetros aproximadamente. Calculen también el doblez más las costuras, que siempre es 1 centímetro y aquí hay 1,5 centímetros. Eso es todo. Simple, simple, simple. Volvamos al tejido. El tejido. Yo voy a hacer pancitos, ¿no? Un calado simple, porque luego vienen las flores. Pero quiero traer dos pequeñas muestras que ya hemos hecho en el canal, que si les gusta las pueden buscar en técnicas. Miren estos jazmines, si bien esto está hecho en lana, pero es más que nada para mostrarles el punto. Quieren hacer jazmines combinados, pueden hacer una franja con jazmines combinados y luego agregamos las flores. Quieren hacer granis, esta es una muestra que también habíamos hecho aquí en el canal, que si les gusta, ahora viene la época justo para hacerse una remera, un suéter con esto, que le tengo unas ganas que ni les cuento. Quieren hacer granis y lo aplican, también lo pueden hacer porque queda muy bonito. Quieren hacer un calado de varetas, también. Quieren hacer todo de varetas, una franja de varetas, una encima de la otra. Todo viene muy bien. Estamos haciendo un bolso de estos para usar y recontra usar, que siempre son tan prácticos, así que todos estos detalles que nosotros le querramos agregar, viene fantástico. Pero ahora les voy a mostrar cómo empezamos a envolver. Yo los calé, como les mencionaba, pero ustedes pueden hacer un festón y luego comienzan a tejer. Acá están todavía las caladitas. Esto es muy simple. Pasamos la agujita por cada uno de estos calados y comenzamos a tejer. Acá voy a dejar una hebra un poquito más larga ahí, para luego poder esconder y asegurar. Comenzamos a tejer puntos bajos. Si ustedes notan que el calado uno de otro está muy lejos o el hilo es más finito y necesitamos hacer una cadena en el medio, lo hacemos. Acá, como yo estoy tejiendo esta hebra que es doble y una aguja que no es tan finita, voy a tejer puntos bajos pero estirados, no los voy a apretar. Es estirar un poco la hebra para que llegue, que calce perfecto en cada uno de estos calados. Miren qué simple. Si no pueden hacer el calado, ya les dije, bordan primero un puntito festón y listo. Luego arrancan con el punto que hayan elegido o hacen una hilera en punto bajo y luego si deciden el calado que quieran.
el punto que quieran, la trama que quieran. ¿Ven? Miren qué simple y qué bonito. Así que me voy a quedar a tejer toda la vueltita. Di toda la vuelta con punto bajo y ahora es elección de cada. Yo voy a hacer pancitos, como les mencionaba, porque es un punto muy bonito. Acá levanto 3 cadenitas y voy a ir eligiendo cada huequito. Voy a hacer pancitos de 3 varetas. Es un punto muy bonito. Acá tejo una cadena, puedo tejer una o dos, y eso va a depender, salto 2 puntos, va a depender qué tan calado quieren tejer los pancitos. O puedo tejer una sola cadena y solo salto un espacio. ¿Ven? En la próxima hilera obviamente va a quedar acá el pancito. Nos va a quedar calado, recuerden, es un bolso. En este momento estamos aquí en primavera en la Argentina. Es un bolso más bien veraniego, es un bolso como para... Aunque yo siempre digo, mis tejidos, los míos, los personales, son atemporales. No respeto si es invierno, si es verano. A mí me gusta, lo uso, la verdad no me preocupa eso. Pero bueno, ustedes van a elegir qué tan calado quieren sus pancitos. Pueden ser de 4 varetas, también podría ser de 5 varetas. Eso es a elección. O de 2 y 2 también puede ser, entonces más pequeño. ¿Quieren otro punto? Pueden elegir otro punto, no hay ningún problema. Esto es divertirse, hacer un bolso bonito que nos sirva, no sé, para salir a la tarde, para ir a cazar el mate, salir a tomar mate a alguna plaza. Ahora vienen estos días fantásticos que uno puede disfrutar mucho más al aire libre y está bueno también. Me pareció así, me pareció un estilo más bien veraniego. Calculo que es por la época que estamos viviendo ahora nosotros, porque si no lo tendría que hacer, no sé, qué sé yo. Podría hacerlo con lana tranquilamente. Bueno, miren qué fácil. Así hasta dar toda la vuelta. Muestro la segunda hilera, obviamente siempre para los principiantes, porque el que ya está canchero ya sabe tejer los pancitos, o un calado de este tipo lo va a hacer con los ojitos cerrados. Así que doy toda la vuelta. Muestro el inicio para la que viene y luego elegimos qué tanto queremos tejer. Miren, acá tendría que cerrar mi último pancito y lo voy a cerrar con una vareta porque quiero quedarme aquí en el centro para la segunda hilera. Entonces, tomo una lazada, busco ahí el borde de esta varetita y tejo la vareta. Eso me da el espacio que yo necesito para mi calado. Y desde acá mismo levanto 1, 2, 3, mi primer vareta, completo el pancito. Quizás ustedes lo conozcan con otro nombre. Para mí es un pancito. Y así va a seguir siendo. Separo con las 2 cadenitas, o sea que repito el mismo movimiento, solo que me tengo que ubicar en uno de los huequitos para no moverme con puntos deslizados, y cada vez que yo me mueva esto se va a ir moviendo también el tejido. La idea es mantenerme en la unión de las hileras siempre en uno de los laterales, ni en el frente ni en la parte de atrás, porque luego se nota. A mí personalmente me gusta cuando hago bolsos el cierre de cada hilera en alguno de los laterales, que es donde menos se nota. Entonces, 2 cadenitas, salto directamente al huequito que habíamos dejado y aquí tejo las 3 varetas del pancito. ¿Fácil? No, requete recontra fácil. O sea, sos principiante, teje este bolso porque es muy simple, precioso y te lo van a pedir. Como suele pasar. Me quedo tejiendo. Bueno, acá llegué para cerrar la hilera y miren, yo les decía que nos tenemos que mantener, a mi gusto, cuando yo cierro las hileras, nos tenemos que mantener en esta franja, entre estos cuadraditos para la unión de las hileras. Acá, si yo hago la vareta, ahí como hicimos recién el cierre,
Me voy a quedar un poquito más atrás. Puede llegar a ser también. Pero tenemos la otra opción. En una hacemos la vareta, en la otra una, 2 cadenas y me muevo. Miren, me muevo solamente en este punto con puntos deslizados. Ahí. Y me ubico nuevamente en este huequito. Miren, justo está la unión de la costura. Entonces, en la próxima vuelta cierro con la vareta y en la que sigue me muevo con los puntos. ¿Ven? Para no ir moviéndome todo el tiempo, porque si yo me muevo todo el tiempo con estos puntos, al final la hilera se va a cerrar más o menos a esta altura, depende del alto que le queremos dar, pero se va a ir moviendo. Entonces así cerramos de esta forma. Vamos nosotros manteniendo, nosotros dirigimos el crochet, siempre les digo, nosotros manejamos el tejido. Así me mantengo en este sector, yo no me quiero mover de los lados de la costura, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya acá arrancaría de nuevo con los pancitos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que elegir aquí? Bueno, el alto. ¿Cuántas hileras le voy a dar? Así que yo me voy a quedar tejiendo para ver la cantidad de hileras que quiero para mi bolso, que calculo que serán unas 3 o 4 más, no más. Y ahí les muestro cómo empezamos con el tema de las flores. Flores, manija, lo que falta. Así que me quedo tejiendo mis pancitos y ya les muestro qué alto le dejé. Acá estoy. Terminé hasta acá, llega mi amor, hasta acá le voy a dar. No quiero que sea tan largo, podría ser, todo ya les dije es a gusto, lo pueden hacer bien largo, también andaría perfecto. Entonces, acá, ¿qué terminación le voy a dar? Voy a dar toda una vuelta en punto bajo, ahí, y luego voy a tejer un puntito cangrejo quizás. Un punto bajo por cada vareta y acá tenemos 2 cadenas. Entonces, tejo 2. Así termino de enmarcar este bordecito. Miren qué simple. Me quedo tejiendo. Acá di toda una vueltita de punto bajo. Ahora le voy a dar un bordecito que queda muy bien en punto cangrejo. Recuerden que en la sección de técnicas nosotros mostramos cómo hacer el punto cangrejo, pero obviamente ya hicimos muchos trabajos ahí haciendo el punto cangrejo. Es hacer así, lo voy a empezar de cero porque estaba hablando y yo ya arranqué. Ahí, esperen. Tengo aquí la cadenita de cierre, giro mi aguja, entro al primer punto, engancho la hebra y lo cierro. Es un punto bajo, pero lo tomamos de izquierda a derecha. Vieron que siempre tejemos los que somos diestros, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces acá el punto cangrejo se teje al revés, para atrás. Obviamente explicación para principiantes. Vamos de nuevo. Igual recuerden, está en la sección de técnicas y encima hay varios formitas que está muy bueno para que entren y lo vean como lo hacemos porque queda muy bonito. Para terminación de cualquier trabajo, el punto cangrejo queda fantástico. Tengo aquí el puntito, voy hacia atrás, el punto que corresponde aquí atrás, paso mi aguja, engancho. Acá tengo las 2 hebras, quizás no se ven, ahí están, ¿ven? Y lo cierro. Va de nuevo, hacia atrás, engancho, lo cierro. Voy hacia atrás y así despacito se va formando este punto que a mí me encanta. Como terminación queda fantástico. Pero no solamente es para terminaciones o bordes, también lo podemos incorporar en alguna trama que estemos tejiendo. Y queda muy bonito porque le queda un relieve. Miren cómo va formándose una especie de nuditos. Hace un tiro buzón así hacia atrás. Precioso este punto. Ahí seguimos. Voy hacia atrás, punto por punto y cierro. Así me quedo tejiendo, dar toda la vueltita. Hermoso.
No tengo a mi abuelita Valentina ya no está más, miren, yo sola me aliento. Hermoso, hermoso esto. Tengo la manijita. Bueno, la manijita, obviamente ya les mencioné el ancho que quieran, el largo que quieran, ustedes lo van a elegir. Quieren hacer otro tipo de manija, puede ser tejida, también puede andar, ¿eh? Yo la voy a coser, miren, del lado de adentro, voy a agarrar mi maquinita o a mano, le voy a dar una costura aquí, obviamente voy a medir, calcular que esté bien, solo lo estoy apoyando para que ustedes vean. Y acá también. Entonces me va a quedar por dentro mi manijita, pero va a tener una costura en estos dos extremos porque obviamente tiene que aguantar todo lo que ponemos las mujeres en las carteras, que es infinito y nunca se sabe, caja de Pandora. Así que así va a ir las dos manijitas, esa es mi decisión. Lo quieren poner por fuera, le quieren agregar algún tipo de argollitas, a jugar. Lo quieren coser ahí, obviamente esto hay que doblarlo, tiene que quedar prolijito. Lo quieren coser acá, lo pueden coser también a elección. Esto lo voy a dejar de lado. El bolsito también, porque vamos a hacer esas hermosas, hermosas flores para luego aplicarlas en el bolso. Así que bueno, así me quedó, así me encantó, así me enamoró. Paso a las flores. Miren qué cosa más bonita y más simple. Miren qué cosa más bonita. Están cosidas, las mostacillas están pegadas con la silicona, como les mencioné, y acá combinamos colores. Y también la posición de los centritos. Están todos uno para un costado, miren. Están cosidas entre sí, pero las mostacillas las pegué. Esta está en el centro. Bueno, yo elegí poner 3 flores de cada lado. Ahora vamos a hacer la última que nos falta, pero obviamente esto después va a ir cosido. Obviamente esa elección, porque si quieren elegir otro tipo de flores también lo pueden hacer. Las vamos a poner por ahí. Acá tengo 3 colores. Miren, con esto yo combiné y el amarillito, que les mencionaba que este era macramé, lo voy a tejer doble. Y con esto combiné para hacer las flores y las hojitas. Acá tenemos. Vamos a empezar con las flores que no saben lo que es. Recontra fácil, recontra fácil. Vamos a hacer un nudito deslizado o mágico. Dentro de este nudito vamos a tejer puntos bajos. Yo elegí tejer 8 puntos. Si por ejemplo ustedes están tejiendo con algún hilo más finito, le pueden agregar un par de puntitos más. 3, 4 y así hasta tener 8. 8 puntitos. Cierro este anillito bien ajustado y cierro la hilera aquí con un puntito deslizado. Bueno, ahora en cada uno de estos puntos voy a tejer 2, o sea que tejo un aumento con punto bajo. Son simples círculos. ¿Ven? Acá tejo 2, en el que viene tejo 2 y así hasta completar toda la hilera. Completé la hilera, cierro con un punto deslizado. Pequeño círculo. Así como este círculo, como este que está aquí en este segundo paso, primero los 8 puntos y en el segundo todo aumento, vamos a tejer los círculos centrales estos. ¿Ven? El mismo tamaño. Ahí. Así no lo volvemos a hacer porque es repetir exactamente lo mismo pero en distintos tiempos, ¿sí? Entonces, yo estoy tejiendo el fondo, ¿ven? El fondo que es más grande, ¿ven que es más grande? Pero recuerden que para hacer el más pequeñito es este paso. 8 puntos, aumento, hago un nudito y corto. Voy a combinar los colores del centro de la flor, tantos como quieran. Vamos para el segundo tamaño. El segundo tamaño es este y lo tejemos de esta forma, miren. Así les muestro todo en uno, porque es repetir exactamente lo mismo. Acá voy a tejer un punto bajo, en el próximo tejo el aumento. Un punto bajo, en el próximo el aumento. Así me quedo a dar toda la vueltita de este pequeño círculo.
Acá cerré la hilera y les voy a contar dos cositas. Este sería este segundo círculo, obviamente en otro color porque yo estoy haciendo el fondo, pero como los pasos son los mismos, entonces les muestro, ven, este sería el segundo círculo. La segunda cosita que les quiero contar, este por ejemplo, ven que es un pelín más grande, apenas, porque pueden elegir, dejan uno así y a otro le pueden dar toda una vuelta en punto bajo, sin aumento, sin nada, simplemente toda una hilerita de punto bajo. Entonces hacen una pequeña diferencia entre una flor y la otra. Es un mínimo detalle, pero lo pueden emplear. Por ejemplo, estas dos que tengo acá tienen esa vueltita extra que le di solamente en punto bajo. Y estas tres tienen el mismo tamaño que tiene este, que serían las primera, segunda y tercera hilerita. ¿Sí? Obviamente en otro color para combinar con la tela o el fondo que ustedes quieran. Ahora, vamos por la tercera pieza, que es la más grande, que también vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta es apenas una vueltita más que estas. Entonces, si ustedes notan, es una muy pequeña diferencia por el simple hecho de que a esta le di toda una vuelta en punto bajo. Pero todavía le faltan vueltas, Acá seguimos. Les sigo mostrando. Vamos a hacer, en este caso, para el fondo de la flor, son 2 hileras más y una extra si lo desean. Si no, con 2 hileras más ya estamos. Entonces, para esas 2 hileras es simple. Ahora vamos a tejer 1, 2 puntos bajos y aquí viene el aumento. Como cuando hacemos círculos. Va de nuevo. 1, 2 puntos bajos y aquí viene el aumento. De paso aprovecho y los invito nuevamente a que entren a la sección de técnicas en nuestro canal. Busquen también que hemos tejido muchas veces círculos y de variados colores. Hemos hecho también una especie de espiral que andarían muy bien si quisieran combinar en este bolso. Bueno, saben que siempre los estoy invitando porque tenemos muchas cosas muy bonitas tejidas para compartir con mucho cariño con todos ustedes, ¿sí? Y como siempre está incorporándose gente nueva. Yo sigo hablando pero sigo tejiendo, Está muy bueno invitarlos y que conozcan nuestro canal porque muchas veces no conocen, solo ven los videos que van apareciendo semanalmente, pero resulta ser que en el canal tenemos un montón de trabajitos preciosos para seguir tejiendo, disfrutando y aprendiendo. Bueno, acá estoy dando toda la vueltita y cierro la hilera con un punto deslizado. Me falta una hilera más, ¿ven? Porque todavía queda pequeño. Entonces, esta hilera, ahí, nuevamente, levanto una cadena y ahora tejo 1, 2, 3 puntos bajos corridos y recién aquí tejo el aumento. ¿Vieron que es simple? Para ustedes los principiantes este trabajo viene fantástico y para los que no son principiantes y tejen hace mucho tiempo como tejo yo, es un trabajo para disfrutarlo, para hacerlo con todos los materiales que tengamos en casa, porque ustedes saben que siempre el primer paso que tenemos que dar es pensar qué material tenemos. Por lo general salimos corriendo a comprar. No, estamos en la Argentina. No se puede hacer eso. Quizás en otro país, no sé cómo será la economía en otro país, pero acá es la idea buscar qué tenemos en casa y hacemos estas bellezas que no dejan de ser preciosas por no ir a comprar un material. No, usemos lo que tenemos en casa que viene fantástico. Y aparte miren, nada, muy poco hilado llevó, un trocito de tela, ya les di la opción del jean que podemos reciclar, pero obviamente puede ser cualquier otra tela, Bueno, así hasta cerrar la vuelta. Acá cerré la hilera y bueno, esto es lo que les comentaba. Si ustedes lo desean, acá le dan toda una vuelta de punto bajo y cortan la hebra. ¿Ven? Ahí.
Entonces obtienen apenas una pequeña diferencia entre flor y flor, que no viene mal. La verdad, queda bien también que no sea todo tan simétrico o igual. Exacto. Eso no. Entonces, acá voy a enhebrar esta hebrita y la voy a llevar por dentro, la vamos a esconder, recortamos y comenzamos a hacer esta especie de pétalos tan bonitos que tiene. Bueno, acá tengo los 3 tamaños. Antes de hacer los pétalos les voy a mostrar. Este iría ahí, puede ir ahí, puede ir ahí, puede ir ahí, donde ustedes quieran. Y este va en el centro, que también puede ir de un costado, puede ir bien en el medio. Pero antes de armar los pétalos, les voy a mostrar cómo le pegamos acá las mostacillas, que esto me pareció súper divertido. Yo les mencioné que las pueden coser, pero esta silicona viene fantástico. Acá también pueden elegir poner un centrito a un costado o bien al medio. Eso depende qué ganas tengan de jugar. Vieron que yo siempre los invito a jugar, esa niña interna. Bueno, acá le voy a pintar como si fuese un ojito con la silicona. Acomodo los colores que más me gusten o los que yo quiero para mi florcita. Ahí, algunos se me quedan pegados por hacer esta forma. Y apoyo así el centrito de la flor, presiono. Les digo que es re fuerte esta silicona. Retiro los que sobren, que se están ahí colando. Dejo los que ya se agarraron y listo. Eso es todo. Mientras esto se va secando, ahí, me pareció súper divertido. Esto va a ir luego acá. Mientras esto se va secando, ahora sí pasamos a los pétalos. Pero vieron que era muy simple. Ustedes eligen los colores. Yo acá hice, este tiene celeste y blanco, este tiene poco naranja, algunos tienen más naranja, pero miren qué bonito que queda. Es un detalle que queda fantástico. Mientras este se seca, ahí pasamos a los pétalos. Fácil, hiper fácil. Yo en este círculo voy a trazar 5 pétalos de estos tan aireados, bien calados. Miren si no es fácil esto. Los vamos a repartir. Yo no conté, la verdad, no conté cuántos hay entre cada uno, porque algunos tienen un poquito más, otros menos. Pero porque es la idea, no quería que se repita todo muy exacto. Simplemente repartimos 5 pétalos. Entonces, acá voy a comenzar en cualquiera de estos puntitos con un punto bajo. Ahí, cadena y punto bajo. Ajusto. Voy a tejer, eso sí, 9 cadenas por cada arco. Eso sí lo voy a hacer en los 5 iguales. Entonces, 1, 2, 8 y 9. Entonces voy a saltar. No que me quede tirante, obviamente, pero un aproximado, no sé, a ver, les cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntitos, 7, y voy saltando y sujeto con un punto bajo. ¿Ven cómo me tiene que quedar? No muy apretado. Y también tengo que calcular que entren los 5 pétalos, ¿sí? Va de nuevo. 9. Y acá también, más o menos, ahí a ojo, punto bajo. Ya hice 2, entonces yo sé que acá tienen que entrar 3 pétalos. Y ahí es donde los voy a repartir. Bueno, acá di toda la vuelta, ya estoy con el último pétalo. Voy al primer punto bajo con un puntito deslizado, cierro. Listo. Completé mis 5 petalitos. Ahora los vamos a rellenar. A mí me gustó rellenarlos con puntos bajos, pero si ustedes quisieran hacer un pétalo un poquito más ancho, pueden comenzar con punto bajo y luego media vareta y a bajar. Eso lo pueden hacer. Yo elegí punto bajo. Entonces, acá me voy a mover dentro del arco con un punto deslizado y luego comienzo a rellenar. ¿Con cuántos puntos? Bueno, va a depender el grosor del material que ustedes tengan. Yo elegí rellenarlo con 11 puntos bajos. Recuerden que tenemos 9 de cadenas, lo relleno con 11 puntos.
acá estoy terminando, 11 puntitos bajos, ahí. De paso me fui llevando esta hebrita que ahora la voy a cortar. Y acá miren para cerrar y pasar al otro arco que voy a hacer. Voy a ir hasta el punto bajo y tejo un punto deslizado. Paso dentro del arco con un punto deslizado. Y recién comienzo ahora a tejer 11 puntos bajos. Porque si yo continúo todo con punto bajo, esto va a quedar como muy redondito y la idea es que se marque más allá de que son muy finitos estos pétalos. La idea es que se marque la división entre un pétalo y el otro. Por eso tejo el punto deslizado al cerrar el punto y el punto deslizado al comenzar el pétalo, ¿sí? Ven que se nota ahí como que baja, si no quedaría todo como muy redondo. Bueno, no es la idea. Entonces así, de a poquito me voy quedando. Yo no los conté, pero calculo que ahí están los 11 porque llegué al borde. Voy aquí, punto deslizado, me muevo al arco nuevo, punto deslizado. Y comienzo con los 11. Cierro cada uno de la misma manera. Me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar con sus petalitos bien fresquitos, aireados. Venimos con la segunda capita de esta flor. La tercera capita, me gusta acomodarlos así como de costadito. Miren qué bonito. Ya les mencioné, pueden estar al centro. ¿Qué tengo acá? Un hilito verde de coser, aguja de coser. Y vamos a coser de esta forma, miren. Por acá no dejo el nudo acá abajo, porque esto va a ir en la parte calada y no quiero que aquí atrás quede ninguna hilacha, nada. Entonces, entro en este verde, paso todas las capitas con mi aguja. El nudo me va a quedar acá como un sanguchito ahí. Entonces, ahora sí, voy a coser todo alrededor de este círculo más pequeño. Afuera no, simplemente puntadas. Que vamos a atravesar las 3 capas de estos círculos. Ahí. Por detrás voy a tratar de esconder la hebra, que no se note porque como es verde. Y salgo aquí arriba nuevamente. Puede ser una puntadita atrás, puntaditas sueltas. Y así me voy a ir moviendo. Miren cómo ya todavía está fresquita la silicona porque lo que tardé en hacer los pétalos, pero ya están fijas. Les dije que esa silicona es fantástica para todo este tipo de trabajos artesanales que hacemos. Para un montón de cosas, pero en el tejido también la podemos emplear. Bueno, es esto. Hacer una puntadita atrás que quede firme. Pero los círculos entre sí en los bordes están sueltitos. Y queda fantástico. Miren, ven, por detrás no se nota. Primero que el hilo de coser se esconde bastante. Igual estoy tratando de que quede así, escondido. No queremos que se note. Recuerden que esto ahora lo tenemos que coser al calado. Si ustedes eligieron una trama muy cerrada, no pasa nada, no se va a ver nada. Pero como yo elegí esa trama de pancitos que es bastante calado, no quiero que se noten las puntadas, estas verdecitas, en la trama. Bueno, me voy a quedar a coser todo alrededor de este círculo pequeño. Estos quedan sueltitos y ya les muestro. No me digan que no es un amor, más que un amor. Como si fuera poco, las florcitas, miren que tengo por acá. No, de dulzura, hojitas. Que para armar la composición de estas flores vamos a hacer hojitas en grupito de 2 y hojitas sueltas. ¿Quieren hacer grupito de 3? También. Entonces, allá vamos. Yo les voy a mostrar esta de 2, pero también tienen que hacer de una solita. Para armar esta composición preciosa, tan alegre, tan divertida y tan bella. Fácil. Miren, seguimos con cosas fáciles. Este bolso tendría que llamarse fácil. ¿Cómo se llama tu bolso? Fácil. Pues muy fácil de hacer. Miren, cadenita. Vamos a hacer una cadena de... Obviamente van a elegir el largo. Estas son cortitas, son 7 puntos. Que empleamos 6. Entonces, 2,
3, 4, 5, 6 que son para la hojita, pero hago una cadena más, 7 para volver con los puntos. Fácil, fácil. En el primero tejo un punto bajo. Ahí. Y ahora tejo varetas. Vamos a hacer una escalerita así, muy directa. No vamos a la media vareta, no vamos a las varetas dobles, simplemente varetas. Ahí. Cuando llego al último punto, punto bajo. ¿Ven? Acá me queda uno solo. Punto bajo. Listo. Chau Pinela, decían antes. Terminamos la hojita. Acá hacemos nudito y hacemos la hojita simple. Para hacer estas dos, que son gemelitas, de acá mismo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo la segunda hoja de la misma forma. En el primero, punto bajo. En el resto hacemos vareta. 1, 2, miren qué fácil. 3 y 4. En el último, punto bajo. Acá si quiero, para no hacer el nudo y que queden como medias separaditas, en el primero del otro, de la primera hojita, un punto deslizado, cadenita para nudo corto. Listo. Hicimos las dos que vienen juntitas. Entonces, hacen de a una, hacen de a dos, y si lo desean, hacen un grupito de 3, que también podría andar perfectamente. No sé, pueden hacer 2 para cada flor y sueltitas, unas cuantas, porque luego las vamos a coser al bolso. Así que a preparar las hojitas y armamos el bolso. Bueno, amigos, amigas también. Me río porque me han dicho que digo solo amigos. Digo amigos en general, porque tenemos varones también y chicas aquí que nos siguen en el canal. Pero bueno, chicas, chicos, les menciono cómo vamos a decorar. Acá tengo mis florcitas que estoy más que enamorada de ellas. Las vamos a coser en lo posible, si pueden, las cosen unas puntaditas. Y debajo de cada florcita ubicamos, ya les mencioné que tienen que hacer hojitas de a una solita también, como para armar estas flores. Entonces, ustedes las van a coser obviamente a gusto. Quieren dejarlas todas acá abajo, las ponen acá abajo. Bueno, miren, a mí me gusta jugar, como digo siempre. Me faltan las hojitas simples que ahora las voy a tejer y se las voy a aplicar por ahí sueltitas. Y yo les mencionaba que eran 3 florcitas por lado. Obviamente por el tamaño que tienen mis florcitas. Si ustedes quisieran hacer una flor más pequeña, puede ser también, agregan florcitas pequeñas. Hojitas sueltas, acá yo tengo solo las de 2, pero ahora le voy a agregar hojitas sueltas. Y si quisieran agregar algún circulito solo con las mostacillas o un circulito solo a modo de mini pimpollito, que me encanta eso como queda, bueno, se lo pueden agregar, que quizás se los agregue ahora cuando empiece a armar esta composición de flores tan lindas que quedarían en este bolso. Acá tengo las otras 3 que van a ser para el otro lado. Qué bonitas que son. Estoy enamorada de estas flores que dan para un montón de proyectos, pero acá quedan fantásticas. Bueno, quedaría coser detalles, hojitas sueltas, algún botoncito suelto con mostacilla, podría ir tranquilamente. Disfrutar cosiendo, armando esto, y ahora que es lo que me voy a quedar haciendo, más hojitas cosiendo. Espero que les haya gustado este proyecto hermoso, la verdad que vale la pena. Muy poco material de todo, desde el hilado hasta un pedacito de tela, como les mencioné al principio, con un poquito de jean, la tela que tengan. La idea es hacerse un bolso precioso para poder disfrutar, llevar de todo, mate o nada. Simplemente cazamos el monedero, nos salimos por ahí a caminar, a pasear, a disfrutar de nuestros trabajos. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarme en este tutorial y en todos los tutoriales que compartimos con ustedes con mucho cariño. Besito y nos vemos en otro tutorial próximo con algún trabajo bello, seguro, seguro. Besito, chao, gracias.